El tema, pues lo he titulado El pecado de Naamán, que es el orgullo, la arrogancia y la soberbia. Vamos a platicar un poco de este personaje, y lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 5. Sí, nos dice, vamos a hacer una oración para pues que sea Dios que nos hable. Señor, estamos necesitados aún más, Señor, de que nos reveles tu palabra, de que nos hables al corazón. Realmente, Señor, nos hemos acercado para aprender de ti, y solamente, Señor, eres tú quien revela tu palabra. Ven a hacerlo en nuestros corazones, ven a examinarnos, ven a darnos vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le doy lectura, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Sí, podemos ver que la escritura nos habla de un personaje, ¿sí? Este personaje era una persona, pues, de nombre Naamán. Sí, era un personaje que nos da las características, que era el general. Era un general del ejército, ¿sí? de Siria. Él era un sirio, pero nos dice la escritura que
que para el rey era una persona muy importante, era una persona muy valiente, muy esforzado, ¿sí? El rey lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque a través de él había ganado una victoria, había dado una victoria, había liberado una liberalidad al pueblo asirio, ¿sí? Por lo tanto, el rey estaba muy agradecido con él, ¿sí? Entonces, también nos dice la escritura algo, nos dice que Dios había ocupado a este hombre, Dios ocupó a este hombre, a esta persona, para darle la victoria, ¿sí? Para dar ese triunfo. Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, ¿sí? Nos dice la escritura que no era realmente así como él lo veía, no era, Naamán no fue la victoria que tuvo, no fue por sus fuerzas, ¿sí? Por su valentía, sino que algo que nos deja claro es que Dios quiso ocupar a esta persona para poder dar una victoria a esta nación. También nos dice otra característica, nos dice que esta persona, este general, estaba enfermo, estaba leproso. Y en aquella nación, la lepra no era un impedimento para que pudiera servir, ¿sí? No lo dejaba fuera, la ley de esa nación no lo dejaba fuera, no era una causa, una razón para que no pudiera servir a su pueblo, como lo era lo contrario al pueblo de Israel, ¿sí? Sabemos que la lepra era la persona que padecía en el pueblo de Israel esa enfermedad de la lepra, quedaba excluido, ¿sí? Sin embargo, para los asirios no era así, ¿sí? Y esta persona estaba enferma, ¿sí? Entonces imagínense cómo se sentía Naamán de regresar de una victoria, de ser la persona principal, sí, que Dios ocupó. Imagínense cómo él se sentía, imagínense cuando llegó al pueblo, cuando entró a la ciudad, cómo él se sentía, cómo se veía, ¿sí? Por ahí escuché una expresión, una persona que decía, eres mi héroe. Él era un héroe de esa nación, ¿sí? Sin embargo, esta persona, al ver su enfermedad, como que lo limitaba, ¿sí? Como que no podía gozar completamente de esa victoria, aunque sentía una satisfacción, realmente estaba incompleto. Realmente veía su enfermedad y pues yo creo que él no se sentía bien, ¿sí? Quizás él se quejaba, decía, bueno, ¿de qué me sirve haber ganado, haber dado una victoria? ¿De qué me sirve todo esto si estoy enfermo? Si no puedo gozar de buena salud, ¿sí? Pero también nos dice la escritura que habían salido bandas armadas del pueblo de Siria y habían llevado cautiva a una joven, a una muchacha, ¿sí? Del pueblo de Israel, ¿sí? Y nos dice la escritura que esta muchacha aconseja a su señora, a cual servía, que era la esposa de Naamán, y le dice que allá en la tierra de Israel hay un profeta, el cual podía hacer un milagro, podía sanar, el cual Dios lo podía ayudar para que el general pudiera pues recuperar su salud, ¿sí? Le aconseja a su señora, le hace saber, y la esposa le hace saber al general, ¿sí? Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Un punto importante que no quisiera dejar pasar, cuando aquí vemos que Dios da la victoria, ocupa a esta persona, muchas veces también sucede con nosotros. Muchas veces nosotros podemos ser muy buenos en nuestra profesión, en nuestro trabajo, podemos tener un talento, ¿sí? Podemos notarnos más que los demás, pero algo que muchas veces no vemos, como lo vio este personaje, le pasó a este personaje, es que viene de Dios. Si usted es muy bueno en el trabajo,
si usted es muy bueno en una área de su vida, sobrepasa a los demás, qué bueno, gracias a Dios, pero hay que darle gloria a Dios, hay que reconocer que eso no es de uno propio, eso viene de Dios, porque Dios es el que da los dones, Él es el que da los talentos. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo esto afectó mucho a este general. Sí, nos dice la escritura que dice, entrando Naamán, el pasaje 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Sí? Cuando el general se entera de la noticia, cuando recibe esa buena noticia, pues inmediatamente va a ver al rey y le hace saber la oportunidad que tiene de poder ser sano. El rey pues no se niega, sino al contrario, va, le dice, ve, mira, te voy a enviar unas cartas para que te puedan recibir bien, y lo recomienda bien y le envía unas cartas. Cuando llegan esas cartas, o antes, nos dice que también él lleva unos dones, sí, lleva vestidos, sí, sale de la nación, de su pueblo, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, ¿sí? Sale con esos dones para poder ofrecerle al rey, para poder ofrecerle al profeta, de alguna manera para pagar ese favor que iba a buscar, ¿sí? Pero también nos dice la escritura, cuando esas cartas llegan al rey de Israel, el rey de Israel no le parecen bien, no lo recibe como debiera, ¿sí? Sino que para el rey es un motivo, una razón para una guerra, para un conflicto, para una pelea, ¿sí? Quiero decirle que en aquellos días, en aquellos tiempos que nos está relatando la Biblia, el pueblo de Israel estaba viviendo una apostasía muy grande. Todo el pueblo, la mayoría, le había dado la espalda a Dios, aquel Dios que habían conocido, aquel Dios que había abierto el mar, aquel Dios que les había dado la victoria cuando habían peleado grandes batallas, aquel Dios que habían conocido, que estuvo con el rey David, ¿sí? Todo el pueblo había apostatado, adoraban a Baal, ¿sí? Habían pasado 3 años de que no llovió cuando se encontraba el profeta Elías, ¿sí? Entonces, imagínese nada más cómo se encontraba el rey, aquel que representaba al pueblo. Estaban en incredulidad, ¿sí? Cuando vio la noticia, para él lo vio algo directamente, una ocasión de guerra, ¿sí? No tenía confianza en Dios. Por eso es la expresión de este rey. Sin embargo, podemos ver también que el profeta Eliseo, al darse cuenta que son enviadas las cartas, él le hace saber al rey, ¿sí? Y le dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sí, o sea, le hace ver al rey que había una persona que, aunque todo el pueblo estaba en apostasía, Dios había dejado a una persona el cual podía hacer un milagro, ¿sí? Podía hacer su obra, ¿sí? Entonces manda llamar a Eliseo, a Naamán, para que venga a él. Y nos dice la escritura que vino Naamán, pasaje 9, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Sí, vemos que Naamán después viene a la casa de Eliseo y se para delante de la puerta, ¿sí? Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldré luego y estando yo en pie invocará el nombre de Jehová su Dios.
y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Podemos ver aquí otra parte, algo que identifica a Naamán, que es el pecado de lo que hoy vamos a hablar, de lo que estamos hablando. Sí, es el pecado. Este hombre llegó a las puertas del profeta, pero llega y esta persona llega con con una idea, con un pensamiento de decir, bueno, pues el rey ya le hizo saber al profeta, a esta persona que me va a curar, ¿quién soy? Ellos ya saben quién soy una persona importante, la mano derecha del rey de Asiria, ¿sí? Entonces, del rey de Siria, esta persona llega con ese orgullo, con esa soberbia, ¿sí? Sin embargo, Eliseo que Dios le había, que estaba en la presencia de Dios, conocía perfectamente a esta persona y no se atreve a dirigirle ni una palabra, sino al contrario, envía a un siervo y le dice, ve y dile al profeta de esta manera, ve y dile que se sumerja al río Jordán 7 veces y va a ser restaurado. Eliseo no se atreve a hablar con él y esta persona realmente deseaba que vinieran, quizás que le abrieran la puerta, que se inclinaran delante de él, que le hicieran reverencia, ¿sí? Que lo atendieran como la máxima autoridad quizás. Sin embargo, qué sorpresa se lleva este hombre al no ser atendido como él lo esperaba. ¿Cuál es su sorpresa? De que no le dan la bienvenida, sino al contrario, utilizan a otra persona. Él se molesta y ahí sale, resalta lo que hay en su corazón, que es el orgullo, que es la soberbia, la arrogancia, la soberbia. Y en su momento veíamos que Dios había ocupado a esta persona. ¿Qué llevó a esta persona a que fuera una persona orgullosa? ¿Qué llevó a esta persona que fuera una persona arrogante, soberbia, vanidosa, una persona, pues con estos pecados? ¿Sí? Esa victoria que tuvo, ¿sí? Nos dice la definición del diccionario del orgullo, que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida, ¿sí? Dice que es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad, ¿sí? Es verdad, cuando se nos felicita, cuando obtenemos un logro, tenemos un sentimiento de satisfacción. Eso es bueno. Pero cuando no controlamos ese sentimiento, cuando dejamos que ese sentimiento controle y gobierne nuestra vida y nos enorgullecemos y nos ensoberbecemos, como le pasó a Naamán, eso sí es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos llegamos a sentir superiores que los demás, porque tomamos una actitud de que la gente me tiene a mí que servir. La gente tiene que a mí servirme. ¿Por qué? Porque yo soy una persona importante, porque tengo un puesto en el gobierno, ¿sí? Porque tengo un puesto, una profesión, ¿sí? Porque soy muy bueno en esto, o porque soy mejor que mis compañeros. La gente tiene que ver, tiene que servirme, ¿sí? Porque yo soy mejor que ellos. Eso es el pecado, eso es el orgullo, ¿sí? ¿Qué es la soberbia? Dice que es un deseo y pretensión de superioridad y sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es un estado opuesto a la humildad, ¿sí? Esto es lo que identificaba a Naamán, lo que lo caracterizaba también en su corazón. Son pecados internos, pecados del corazón, que habían brotado en ese momento, ¿sí? Y
Y también muy seguramente estaba lleno de otros tipos de pecados, pero algo que resalta mucho es esto, porque es la raíz, ¿sí? Nos dice que él se enoja, él se molesta y dice, y Naamán se fue enojado. O sea, él al no ver que se le da la atención que él pensaba que merecía, se va enojado, se retira del lugar y se va quejando, se dice, he aquí yo decía, para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sí? Es la idea que él traía, que se le iba a dar el lugar que él pensaba que merecía. Aquí algo que podemos ver también es que no solo Naamán estaba enfermo, no solo Naamán estaba leproso, sino que también estaba enfermo del corazón, que es el pecado. ¿Sí? Y esta persona podía morir con este pecado, con esta enfermedad de la lepra y no iba a pasar nada. Pero morirse con este pecado interno del corazón, eso sí es gravísimo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que los que practican estos pecados no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces esta persona quería un favor, estaba necesitado, pero también él ponía la condición. Y esto yo creo que nos puede identificar a muchos. Quizás se puede usted identificar porque quizás usted reconoce, yo estoy mal, yo estoy perdido, yo he pecado contra Dios, he hecho esto, he mentido, he robado, he codiciado, he hecho tanto pecado. Yo necesito que Dios me perdone, yo necesito ser escrito en el libro de la vida. Sí, quizás usted reconoce, usted sabe, está consciente, pero también quizás usted pone su condición. Quizás usted no quiere someterse a la voluntad de Dios y eso es soberbia. Quizás usted no se quiere humillar delante de Dios si no le quiere pedir perdón. ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Qué van a decir mis amigos, mis compañeros de trabajo, la gente? ¿Qué va a decir cuando me vean orando en el trabajo? Eso es orgullo. ¿Sí? Esta persona le podía más, imagínese, estaba leproso, estaba necesitado, podrido, pero era más fuerte el pecado, amaba más ese pecado del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, que prefirió retirarse, irse nuevamente a su pueblo y regresarse en las mismas. Yo le pregunto, ¿no ha sucedido así con usted? Que Dios lo convence de pecado. ¿Cómo se ha retirado usted? ¿Se ha ido diferente? ¿O por el orgullo no se ha humillado delante de Dios? No digo que delante de nosotros, no, nosotros no somos nada, pero sí delante de Dios. Esta persona se retiró. La Escritura nos dice, nos sigue diciendo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sí? Vemos que resalta el enojo, quizás la ira y quizás tantos pecados que cometía que también, pues que eran externos. Para él, el río del Jordán eran quizás aguas sucias para él eran mejor las aguas de su nación, era humillarse, era rebajarse a mucho, y él no estaba dispuesto a hacerlo. Dios no solo quería sanarlo, Dios había puesto sus ojos en él, como lo vimos al principio, de ocuparlo como instrumento, pero Dios no estaba tan preocupado de sanarlo primero, sino más bien estaba preocupado y quería salvarlo. ¿Sí? Eso era lo que Dios quería lograr en él.
Vemos que este hombre no se quería humillar. Entonces es ahí donde Dios ocupa a los siervos. Dice él entonces, el 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Se le estaba pidiendo algo sencillo, algo que todos lo podían hacer, ¿sí? Los siervos le dicen, mira, lo llevan a entrar en razón. Si te piden dinero, tanta cantidad, ¿no lo pagarías? Quizás él en su corazón, sí, sí estoy dispuesto. Si te dijeran, ve, intercede con el rey algo, ¿no lo harías? Un poco más difícil, sí, él estaba dispuesto. Cualquier otra cosa él estaba dispuesto a hacer, pero no quería humillarse. No quería quebrantar su corazón. Entonces él empieza a entrar en razón y dice, pues sí, cierto, pues es verdad, si me piden otra cosa que vale oro, algo que tenga que ver con el rey, yo lo haría, estuviera dispuesto. ¿Sí? Quiero decirles que muchas personas también, muchas personas que profesan un cristianismo, están dispuestos a hacer cualquier sacrificio. Podemos ver a los católicos, podemos ver a estas personas que son muy devotos, que recorren tantos kilómetros, tantas ciudades, tantos lugares, estados, caminando, haciendo un sacrificio, ¿sí? Con tal de obtener algo. Quizás se engañan de obtener la salvación, de estar bien con Dios. Otros se castigan, sí, se golpean, se flagelan. Pero también podemos ver personas que se dicen ser cristianos, que están dispuestos a predicar. Se pasan de casa en casa predicando, están dispuestos a hacer obras de misericordia, a ir a tales lugares, hospitales, a niños, a llevar alimentos. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren la salvación, porque piensan que haciendo obras se va a obtener esa salvación que ofrece la Biblia. Y aunque muchas veces ellos saben que es algo muy sencillo, que es algo que está a nuestro alcance, que Dios no nos está pidiendo algo que no sepamos, que no podamos. Simple y sencillamente es el arrepentimiento. Es un cambio de corazón. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema porque la gente no quiere humillarse delante de Dios, no quiere que Dios lo dirija, no quiere que Dios lo enseñe. Es que ya no voy a poder hacer lo que hago, ya no voy a poder ir a tomar, ya no voy a poder ir a los bailes, ya no voy a poder ir a otras cosas. Ahí está el orgullo. Y eso se hace muy grande, una montaña. La condición está a nuestro alcance. ¿Qué pasa con esa persona después de que los siervos le aconsejaron, lo llevan a entrar en razón? Dice 14, verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué hace Naamán? Reconoce. Empieza a hacer un trabajo en su corazón, entra en razón y dice, es cierto, algo muy sencillo, cualquier otra cosa yo lo haría, ¿por qué no esto? Quebranta su orgullo, quebranta su corazón, no importa lo que digan lo que vean sus siervos, no le importa. Aquel general que estaba muy en alto, termina con él, ¿sí? Con su egoísmo y dice, yo estoy dispuesto. Va,
obedece a la palabra del profeta, a la palabra de Dios, va, se sumerge 7 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que termina. Al mostrar obediencia, al cambiar su corazón, porque esto es arrepentimiento, al cambiar su actitud, su corazón, le viene una fe, una confianza. Va y lo hace, no duda. Ya después no duda, va y lo hace. Y nos dice que su carne fue restaurada como un niño. Una carne nueva. Esa enfermedad, esa lepra desapareció. Un milagro que Dios hizo ahí. Y no solo 1 o 2 milagros. El cambio de corazón y la sanación de su cuerpo. ¿Sí? Vemos que esta persona sale de ese lugar, dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Amigo, si usted no conoce a Jesús, si usted no ha tenido un encuentro con Él, si usted no se ha arrepentido, no ha querido arrepentirse, no ha querido dejar su pecado, de esto se está perdiendo, de una vida nueva, de un corazón nuevo, ¿sí? De esto usted se está perdiendo, es lo que usted está menospreciando. Entonces nos dice que Naamán volvió, pero cuando vuelve al profeta, ya no vuelve la misma persona. Sí, la misma persona que llegó ya no es la misma, sino que va y glorifica a Dios, reconoce a Dios como el Dios soberano de toda la tierra, sí, el Dios que lo ha salvado, que lo ha ayudado, que ha tenido misericordia, sí, y lo glorifica. Y volvió el varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Sí? Vemos aquí que ya con un corazón diferente está muy agradecido y va al profeta y le dice, mira, traigo oro, ¿sí? Traigo vestidos, quiero recompensarte, quiero agradecerte. Sin embargo, el profeta no lo acepta. ¿Por qué? Para que esta persona no se engañara, para que esta persona no sea que en el camino yéndose dijera, bueno, pues no soy tan malo, no fui tan malo, al cabo le pagué el favor. No, para que no llegara a decir eso, sino para que entendiera que estaba endeudado con Dios, que había sido un milagro, que no era cualquier cosa, que estaba podrido su corazón. Sí, Eliseo no le acepta nada. Entonces vemos que esta persona le insiste, el general le insiste al profeta, y Eliseo pues no toma nada, le dice que nada aceptaría de él. Pasaje 17 dice Naamán, entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aún de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Podemos ver la transformación completa de este general, ¿sí? Que ya no estaba dispuesto, que ya no quería, ya no iba a regresar, ya no quería regresar como antes, ya no quería ser la misma persona, había un cambio. Él decía, me iré de aquí, pero yo allá sacrifico a dioses, yo allá ofrezco sacrificios a otros dioses. Y le pide al profeta que de llevarse la tierra de ese lugar, ¿sí? La carga de un par de mulas. ¿Para qué? Porque él lo ve como una tierra santa, una tierra en la cual Dios mora, y de llevarla para poder él ofrecer, para poder dar sacrificio a Dios. Amigo, cuando hay una transformación, cuando Dios perdona nuestros pecados, surge esto.
Hay una gratitud para con Dios. Ya no queremos vivir para nosotros mismos. Queremos siempre agradar a Dios, queremos servirlo. Siempre estamos pensando en Él. Buscamos a nuestra familia ser de bendición. Tratamos muy bien a nuestras esposas, buscamos tratar bien. Cuando nos equivocamos nos duele. ¿Sí? Esto solamente lo hace Dios. Y esto lo puede hacer con usted si usted le cree, si usted se humilla. Quiero decirte que Jesús toma este ejemplo de este personaje en el Evangelio de Lucas. Sí, en el Evangelio de Lucas no está enfrente, pero quiero darle lectura porque Jesús lo pone como ejemplo en aquellos días cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, a hablar del reino de Dios. Dice, le doy lectura, es San Lucas 4, 22, y todos daban buen testimonio de él, hablando de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decía, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis, este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Les decía que Jesús lo pone aquí delante de las personas como ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de humildad, un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia, ¿sí? Que al final mostró esta persona. ¿Y por qué Jesús lo pone? Porque en ese momento Jesús estaba hablándole a la gente, ¿sí? En Nazaret les hablaba y la gente no creía. La gente decía, pues este hombre es el hijo de José, este hombre, pues sus hermanas están con nosotros lo conocemos. No creían que era el Hijo de Dios, no querían creer en él. Entonces Jesús le dice, mira, tantas personas, no nada más había un leproso, sino había muchos leprosos en el tiempo de Israel en aquellos días, pero no todos tenían esa actitud, no todos tenían ese corazón, esa fe, esa confianza, sino que el que tuvo dispuesto fue Naamán, y está puesto ahí. Quisiera que viéramos también otro pasaje que nos habla acerca también de este pecado de la arrogancia. Y quizás usted puede decir, bueno, yo no me identifico con este pecado, a mí el orgullo, la soberbia, eso a mí no va conmigo. Quizás usted esté practicando otro pecado y por eso quisiera compartirle para terminar Proverbios 6:16 nos dice, Nos dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿sí? Como lo estábamos viendo, los ojos altivos es una persona que es orgullosa, es una persona soberbia, es una persona altanero, arrogante, presumido, ¿sí? Como lo vimos, las características del pecado de Naamán, ¿sí? Una persona que se siente superior a otros. Un hermano, no sé si se acuerdan, ponía un ejemplo que es como un globo. El globo, su forma normal, pues es pequeño, pero cuando se empieza a inflar,
se transforma, ¿sí? Se hace más grande. Así es la persona cuando practica este pecado, se envanece, ¿sí? Y esto, la Biblia nos dice que esto Dios lo aborrece, ¿sí? Dios no lo quiere ver, ¿sí? Dios lo abomina. Es algo desagradable una persona. ¿Cuántas personas dicen, es que yo soy pecador, yo practico el pecado, pero cuando Dios me ve, Dios no ve el pecado que hay en mí. Dios me ve a mí, la persona, como ser humano, como hijo que soy. Esa persona se engaña, ¿sí? Esa persona se engaña porque aquí claramente nos dice la Escritura que Dios aborrece, ¿sí? Aborrece este pecado a la persona que practica, ¿sí? Porque el pecado por sí solo, pues no, la persona lo tiene que hacer, ¿sí? Es la persona quien lo toma. También nos dice la lengua mentirosa, ¿sí? Aquella persona que está habituado a hablar mentiras. Yo no sé si usted conozca personas que ya es un hábito la mentira. Yo conozco una persona que cuando él se acerca al negocio, a donde trabajo, él llega siempre y no, fíjate que tengo este problema con mi camioneta y no había podido venir porque pues no ando bien de dinero y siempre ando batallando y le debo allá y le debo allá y le debo a aquel y le debo mucha gente, pero pues vengo para que me eche la mano. Si no lo conociera, pues sí le creería, pero es una persona que tiene varias propiedades, es una persona que tiene muchas camionetas, es una persona que anda en el negocio, pero siempre anda quejándose que no tiene dinero y todas sus pláticas va la mentira ahí en todo lo que platica. Es una persona que tiene lengua mentirosa, ¿sí? Y a veces yo le digo, oiga, ¿y usted cree eso? ¿Usted cree eso que no tiene con qué arreglar la camioneta? Sí, es que no tengo, yo le debo que ella atienda y esto. Muchas veces hasta la persona se llega a creer sus mentiras, de tan habituado que está en eso, ¿sí? Normalmente cuando una persona comienza con la práctica, miente y se siente mal, o cuando dice una mentira como que le cuesta trabajo, como que siente incómodo y la persona lo puede identificar. Pero ya cuando la persona está habituado, la mayoría de todo lo que platica va añadido en la mentira y cuando uno lo empieza le empieza a decir, a ver, ¿cómo está esto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Me dijiste esto? Y se da cuenta uno que todo lo que estuvo hablando no era así, ¿sí? Lo empieza a ver que realmente ha añadido mentira, pero ya es un hábito. También nos dice, las manos derramadora de sangre inocente, ¿sí? Aquí no nos está hablando de, podemos ver muchos asesinatos donde una persona pues le agrede verbalmente o algo y pues por venganza o por enojo va y lo mata, pero no está hablando de eso, aquí no está hablando de que de personas que matan a una persona sin causa, que no hubo un motivo, ¿sí? Que la persona era inocente, ¿sí? Podemos ver muchos casos en las noticias de jovencitas, de niñas que salen de sus casas para ir a hacer tareas. Podemos ver jóvenes que van y de repente les sale un encuentro, un individuo y trae mucha maldad y se aprovecha, abusa de ella. Y para encubrir esa maldad, pues tiene que asesinarla. No lo quiere dejar ir porque lo va a demandar, al rato lo van a detener. Entonces tiene que matarla, asesinarla y empieza a desaparecerlo, que tarde o temprano pues dan con él. Pero si se da cuenta, muchas veces la joven no tiene nada que ver ahí, ¿sí? Solamente esta persona pues es derramadora de sangre inocente, ¿sí? O sea, es una persona que le quita la vida a su prójimo sin razón, sin motivo. Otro ejemplo que se da mucho, y con todo respeto lo digo,
es en las mujeres cuando están en fornicación. Cuando están en fornicación no se fijan en las consecuencias. Sí, lo que quieren es complacer sus deseos, su pecado. Pero ya al poco tiempo se dan cuenta que pues estaban embarazadas y ahora no se quieren hacer responsable del bebé, sí, de la criatura, no quieren hacerse responsables. ¿Y qué dicen? Lo platican, no, pues abórtalo, al cabo es permitido, la ley pues no, nos aprueba, ya tenemos todo a nuestro favor, sí, pero no se pone a pensar que que aquello que lleva en su vientre es un ser humano, es una persona que no se puede defender, es una criatura que le va a quitar la vida, va a derramar sangre inocente, y esto Dios aborrece. Y esto está en la práctica constantemente. Los tiempos han cambiado y lamentablemente se está practicando mucho este pecado. Pero delante de Dios no va a tener ninguna excusa, aunque la ley aquí terrenal lo apruebe. Otro pecado que podemos ver dice, el que maquina, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Sí? Esto nos habla de también un pecado interno del corazón, ¿sí? Iniquidades, maldad, es injusticia. Pero nos está hablando de aquellas personas que se ponen a planear, empiezan a pensar cómo le van a hacer para lograr un objetivo, para hacer un fraude, ¿sí? No lo hacen inmediatamente, no, empiezan a planear, empiezan a pensar, muchos no duermen. La Escritura nos habla ahí de los que se desvelan, los que en sus camas empiezan a maquinar y al otro día lo llevan a cabo, empiezan a idear cómo le van a hacer, empiezan a diseñar el plan, si van a asesinar a alguien, empiezan a ver el lugar que se va a presentar la persona o en qué lugares frecuenta, empiezan a planear, ¿sí? Ahí muchas veces la persona sabe que es malo, tiene mucho tiempo, sin embargo, empieza a planear esa iniquidad, esa injusticia, ¿sí? Ese robo, el asaltar un banco, el darle muerte a una persona, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Escritura. El siguiente dice, los pies presurosos para correr al mal. Y aquí, en este pasaje, entra todo tipo de pecado ahí. Entra el adulterio, entra la fornicación, entra la mentira, entra el robo, la codicia. Sí, aquí entra todos los pies presurosos. Usted está diciendo, aquella persona que está pronto para hacer el mal. Personas que ya quieren que termine el turno del trabajo porque ya quieren ir a tomarse unas cervezas. Están prontos, ya no aguantan. ¿Sí? Aquel que está pronto para una contienda, para un enojo, inmediatamente explota. Es muy rápido. ¿Sí? Aquel que nada más espera el momento para ir y fornicar o para ir a cometer adulterio. Aquí entra todo tipo de pecado. ¿Sí? Este pecado es aborrecible. Nos dice el siguiente, el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras, ¿sí? Aquí no está hablando de que hay momentos en el cual uno tiene que a veces ve un acontecimiento y pues es invitado a testificar, a dar pues lo que sucedió, a decir la verdad, pero muchas veces se acerca otra persona y nos dice, mira, pues te voy a ofrecer tanto, pero tú cambia los hechos. Esto sucede mucho en los accidentes de tránsito, en los problemas policíacos, ¿sí? La persona a veces pues manipula a la autoridad, y a veces se presenta una persona y cambia los papeles. En el caso de Jesús, cuando fue crucificado, buscaron testigos falsos,
¿sí? Que hablaran mentiras, que dijeran cosas que no era, con la finalidad de que fuera condenado a muerte, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos prestarnos. ¿Cuántas veces en el trabajo sucede que el jefe nos dice, mira, sucedió esto, pero tú di esto, tú di que esto pasó? O sea, cambias el rumbo de la historia, lo que realmente pasó, y esto no es aprobado. Nosotros tenemos que hablar la verdad, ¿sí? Si se presenta la ocasión, tenemos que decir la verdad. El siguiente nos dice, el que siembra discordia entre hermanos, ¿sí? Aquí es aplicable en la familia, tenemos hermanos, familia, pero también en la iglesia, también es aplicable en esas áreas. Y el sembrar discordia, muchas veces surge un malentendido o hay algo que nos hace un hermano, como les decía, ya sea los de hermanos de la sangre, de casa o hermanos de la iglesia. Y muchas veces nosotros nos quedamos con eso y no queremos hacer las cosas como son, como Jesús nos enseña, sino que empezamos a sembrar discordia. Le decimos a otra persona, mira que tal hermano dijo esto de ti o está diciendo esto, ¿sí? Empieza a ser grande el problema. ¿Y qué pasa? Pues ese hermano lo cree y ya no ve con buenos ojos al otro y empieza a crear una separación, una división. Y realmente esa no es la forma correcta bíblicamente de solucionar las cosas, ¿sí? Porque al contrario, se hacen más grandes, se hace un chisme, ¿sí? Sino lo que Jesús nos enseña, que si nuestro hermano tiene algo contra nosotros, que vayamos con él, ¿sí? Que le hagamos saber la falta, que le digamos el problema, la situación, lo que no nos gustó, antes de ir a contarle a otro, ¿sí? Y nos dice que si nuestro hermano nos recibe, pues lo hemos ganado. Y así el problema se corrige desde la raíz, ¿sí? Así nadie se da cuenta. Sin embargo, este principio la gente no lo aplica. Muchas veces empezamos a escuchar a personas y cuando uno le dice, mira, lo que estás haciendo, a lo mejor es cierto lo que dices, pero no es conmigo. Ve con aquella persona que te hizo ese daño o que sabes y dile. No, es que no me va a creer. Yo qué le voy a estar hablando. No, ya con esto ya no le voy a hablar. Realmente no quiere arreglar la situación. Realmente lo que quiere es empeorar, ¿sí? Y de esa manera se siembra discordia, se mete cizaña, ¿sí? Bien, pues hemos llegado al fin de esta plática. Te pregunto, ¿cómo recibes la palabra de Dios? ¿Te identificas con alguno de estos pecados? ¿Te identificas con el pecado de Naamán o estos pecados que Dios aborrece? Amigo, no dejes para más tarde esa salvación que Jesús te quiere dar. No le pongas más largas, ¿sí? Porque realmente no estamos seguros aquí en esta tierra. Vivimos en un lugar inseguro. Hace unos 15 días antes de las vacaciones se me acercó un vecino que hace tiempo vivió ahí, pero que no vive tan lejos, y llegaba con un dolor en su corazón. Eran como las 9 de la noche, yo estaba arreglando mi camioneta, pensaba salir, y cuando lo vi dije, híjole, ya me viene a quitar un poco de tiempo, pero pues decidí mejor atenderlo. Y estuve platicando con él y me dijo, es que mi hijo, mi Juanito, me lo mataron, se murió. Y el muchacho lo conocimos muy chico. Él creció ahí en la colonia y después
estuvo en las peceras manejando, era chofer y después agarró un camión, un tráiler y estuvo saliendo y en un estado, pues creo que fue víctima de la inseguridad. Le quitaron el camión, lo enviaron, creo que al monte corriendo, creo que él se asustó, pensaba que le iban a disparar, lo hallaron en una tienda y estuvo internado aquí en el hospital general. Pero lo que me decía esta persona es que, pues que había muerto, que había fallecido, se había espantado, los médicos no le hallaron la razón, no había sido golpeado, el susto que se había llevado, creo que eso lo llevó a no comer, se traumó y pues murió. Pero lo que te comparto es que era muy joven, más chico que yo, más chico que yo. Al rato podemos nosotros pues quedar ahí, la verdad no lo deseo, nadie queremos, pero pues seamos conscientes, estamos viviendo tiempos difíciles de inseguridad, o una enfermedad que llegue y termine con nuestra vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Señor, que tú viniste a este mundo, a esta tierra, que tú pisaste, Señor, estos lugares, la tierra de Israel, Señor, con la finalidad, Señor, de salvarnos, de darnos a conocer, Señor, el Evangelio, Señor, pero tiene su condición, Señor, de que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que nos hemos rebelado contra ti. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu venga a traernos convicción, que no nos justifiquemos, Señor, que no nos sintamos buenos, porque si es así, Señor, pues realmente tú no moriste por nosotros. No vamos a aceptar, Señor, ese sacrificio porque nos sentimos buenos. Señor, pero también, Señor, no condenar a nadie, Señor, que no lo merece, Señor. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu quien obre en cada uno de nosotros y que traiga salvación, Señor, como lo hiciste, Señor, en la vida de Naamán, en el nombre de Jesús, Señor. Quédate con nosotros, llévanos con bien y muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.